Buenos días a todos, soy Marc Baralt de Smart Capital y estoy aquí con Miquel. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué tal, Marc? Muy bien. Bueno, como ya dijimos en el último podcast, hoy hablaríamos del salario mínimo interprofesional, que a raíz de los presupuestos, la propuesta que se está intentando tirar hacia adelante del PSOE, ha dado mucho de qué hablar. Y yo creo que es importante empezar sobre todo con dar los datos de esta operación. Es que el salario mínimo interprofesional subirá un 22,3% en el 2019, si se aprueban los presupuestos, hasta situarse hasta los 900 euros mensuales en España. Y es una cifra que ha traído mucha polémica porque es un aumento muy exagerado. ¿Tú cómo lo ves? Bien, es muy exagerado a nivel de términos relativos, pero en términos absolutos tampoco lo veo así. Lo que sí que es bastante disruptivo teniendo en cuenta las actualizaciones que se han hecho año a año. Veníamos de hace 3 años prácticamente las mismas cifras. Está claro, Mar, pero yo creo que España, y concretamente los políticos de España, sin diferenciar la derecha ni la izquierda porque no nos queremos posicionar, Para nada. tenemos que tener en cuenta la productividad española y el incremento de costes para las empresas. Es decir, yo creo que es mejor ir subiendo el salario mínimo interprofesional año a año según el IPC, por ejemplo, o otra variable, que no de repente hacerlo de esta forma. Claro, aquí hay que tener en cuenta otros factores. ¿Qué porcentaje de la población exactamente está cobrando el salario mínimo en estos momentos? Es alrededor de un 10% de la población. Si el salario mínimo se sube hacia donde se quiere subir, que tenemos en cuenta que son 900 euros por 14 pagas, estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 4 españoles estarán cobrando salario mínimo. Está claro, Marc, y es un 25% de la población española que está trabajando actualmente y es algo que tenemos que tener en cuenta para hacer las políticas a corto que tanto a medio plazo. Además, yo creo que hay dos factores que tenemos que poner el foco, ¿no? Una es el salario mínimo de otros países de Europa y sobre todo la productividad de la economía española. Si quieres, empezamos hablando sobre el salario mínimo de otros países y a ver cómo España está respecto a otros países de la Unión Europea, como es Francia, o Inglaterra o Holanda. Pues mira, España ahora mismo, según la OCDE, tiene el salario mínimo situado en lo que se nombra como la franja baja de los salarios mínimos, lo cual no es muy positivo a comparar. Si nos comparamos con, por ejemplo, con Portugal, allí tienen 650 euros de salario mínimo. Si nos comparamos con Grecia, más o menos lo mismo. No hablamos de los países del este porque están aún peor, pero creemos que nuestros referentes no deben ser estos países, sino que, por ejemplo, Bélgica, hablamos de 1.500, Alemania prácticamente lo mismo, Francia igual, Países Bajos, Reino Unido 1.400, Irlanda 1.500. Las cifras son claras y España tiene que pensar en qué tipo de modelo quiere transformarse en los próximos años. Y está claro que nos debemos de fijar en un modelo que cree valor añadido a la sociedad y al conjunto de la economía española, y está claro que debemos de poner el foco en países como por ejemplo Holanda o el Reino Unido o otros países que estamos aquí alrededor, ¿no? Tal vez alguien se haya fijado en que curiosamente nombró Italia, que es un país que se asemeja bastante en España en diversas cuestiones, como por ejemplo el PIB o por ejemplo productividad o el tema de la deuda, que cada vez nos parecemos un poco más a los italianos. Dicho esto, es interesante resaltar en este caso la productividad porque, como has comentado, Miquel, debe ir un poco atada a la evolución del salario mínimo interprofesional. Y es que ahora mismo, según estadísticas, la productividad por salario que tiene ahora mismo la economía española se asemeja mucho a la francesa. Y es aquí cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué no podemos subir los sueldos de los salarios mínimos? Antes de seguir, Marc, me gustaría remarcar qué entendemos nosotros por la productividad. Y es que la productividad la entendemos como la relación entre inputs y outputs, es decir, cuánto producto final generamos a través de X dinero o X trabajo. Sí, exacto, dinero o tiempo. Es en este caso cuando cabe resaltar que la productividad española tuvo un gran papel a la hora de llevar a España hacia la crisis, porque en cierto modo se trata de una crisis de productividad, como hablamos en el artículo explicando la crisis española, los verdaderos motivos. Pero dicho esto, ahora mismo la productividad española a partir de la crisis se ha recuperado mucho, eso es cierto. De hecho, ha avanzado a un ritmo mayor al de la mayoría de los países de la Unión Europea. Y es por eso que veo bastante congruente, como mínimo, plantearse qué hacemos con el salario mínimo interprofesional. Y está claro, no creo que es importante diferenciar lo que es económico y lo que es político. Y sí que a nivel personal creo que debemos aumentar el salario mínimo interprofesional,
pero sobre todo basándonos en la productividad que tenemos en la economía española y no por una cosa puramente política. Claro, en caso contrario, hay dos modos de aumentar la productividad, que es o bajando el salario, cosa que no se va a suceder con esta política, o recortando empleo. Hoy mismo, por ejemplo, leíamos un artículo que hablaba de que desde Bruselas se especula de que esta subida salarial puede eliminar 70.000 puestos de trabajo. Bueno, puede eliminar la creación de 70.000 puestos de trabajo. Dicho esto, ¿qué pensamos del salario mínimo profesional, Miquel? Mójate un poco. Yo creo que a nivel español, yo creo que necesitamos aumentar el salario mínimo. Debemos de converger hacia países mucho más avanzados que nosotros, ya sea a Países Bajos, ya sea Francia, ya sea Alemania, y debemos de ir hacia su modelo económico y de creación de valor, además de también poner el foco en la sociedad y la gente que está cobrando menos dinero. También como política redistributiva es una buena política, pero debemos también de pensar qué productividad tenemos los españoles, qué productividad tenemos la economía española y sobre todo mejorar en ese aspecto, y a partir de entonces ya pensaremos más adelante en seguir aumentando el salario mínimo porque realmente será porque nos lo merecemos. Yo quiero remarcar aquí, dando mi propia opinión, que estoy totalmente a favor del salario mínimo y que además está estudiado a nivel económico, es de los mejores métodos que hay para redistribuir riqueza. Entonces, estoy bastante a favor de que se suba el salario, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que esto va a afectar al resto de salarios. No sabemos si equiparándolos todos o, por un lado, aumentando la inflación. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que esto puede repercutir de algún modo a ciertas pymes, porque no son los mismos los beneficios que sacan las grandes empresas del IBEX que las que sacan autónomos o, por ejemplo, pequeños y medianos empresarios. Por ejemplo, hay ciertas zonas del país en que una subida muy grande del salario mínimo puede poner en riesgo la industria o el sector de servicios que haya en aquella pequeña región. Y es que ahora mismo estamos hablando de que solo en términos brutos pagaremos de cotizaciones y todo a final de año 1.500 euros más. Y esto para un empresario puede ser complicado. Y esta es la principal crítica que recibe el aumento del salario mínimo para los autónomos o pequeñas empresas que no puedan llegar a pagar estos salarios. Es la principal crítica con la que se basa mucha gente. Y yo también dejo en el aire esa pregunta de esas empresas que no consiguen generar ese mínimo de valor añadido para su empresa, para ellos o para la economía en general, quizás deben focalizar los recursos hacia otros sectores o otras cosas y ver qué pueden aportar de más a la sociedad, a la economía y a su entorno, ¿no? Claro, tal vez podríamos hablar aquí de competitividad social. Podemos llegar a establecer mediante salario mínimo socialmente cuál es la competitividad de las empresas. No lo sé, Miquel. Esto lo hablaremos otro día mejor. Lo hablaremos otro día. Bueno, aquí os dejamos. Espero que os haya gustado el segundo podcast y bien, nos vemos en otros programas, ¿no? Y recordad sobre todo seguirnos a través de nuestro Facebook, Twitter o Instagram y visitar nuestra página web, smartcapital.com.